Hola, espero que te encuentres muy bien y que estés lista y deseosa de tener unos minutos de sabiduría. Y lo mejor es que tenemos acceso para pasar estos minutos con la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Si tienes oportunidad y puedes tomar tu Biblia y abrirla en el libro de Proverbios, capítulo 5, creo que sería muy bueno que tus ojos pudieran leer directamente la palabra de Dios. Proverbios 5, versículo 1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Con esta naturaleza caída que tenemos, con la que batallamos, porque nuestra naturaleza generalmente desea hacer cosas no agradables a Dios, y con la maldad que nos rodea, que cada vez se incrementa más, la única forma de poder guardar el consejo es estar atento a la sabiduría. Una forma de hacerlo es precisamente lo que estamos haciendo ahorita: pasar tiempo escudriñando la palabra, pasar tiempo con Dios. No confiar en nuestras capacidades de obedecer a Dios, sino confiar en Él y reconocer que si Dios no nos ayuda, no podemos y no está en nuestras capacidades el obedecerle y guardar su consejo. Dice el versículo 3: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. A lo mejor tú lo estás leyendo y estás pensando que esta porción de la palabra está dirigida específicamente a los varones, pero no. Si tú estás pensando cuando nos habla esta mujer, porque aquí nos habla de una mujer que es extraña, y nos habla de sus características y nos habla de las consecuencias de relacionarte con ella, a lo mejor estás pensando en una prostituta o estás pensando en una mujer que anda en malos pasos, pero no necesariamente. Hay mujeres que caen en una situación de este tipo, pero quiero decirte que para esas mujeres hay esperanza, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene el poder de perdonar cualquier pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero quiero que veas a la mujer no como una mujer en la carne, sino a una mujer en esta porción de la palabra. Esta mujer está representando un pecado, a un pecado que es el pecado de lujuria, es el pecado sexual. Y nos está diciendo, nos comienza a decir, entre comillas, los beneficios temporales que da. Y el beneficio temporal es placer. Aquí habla de aceite, habla de que sus labios destilan miel, habla de algo que da placer, pero es un placer temporal, porque inmediatamente no nos deja estancados en el placer que da o la sensación placentera que provoca, que causa, sino inmediatamente Dios nos dice: pon tus ojos en el fin, en el destino, en la consecuencia de disfrutar de ese placer. Dice el versículo 4: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Inmediatamente Dios nos dice: pon atención a dónde te lleva, no te quedes extasiada en lo que hoy sientes, sino las consecuencias tremendas que trae este pecado representado por esta mujer. Amargo como el ajenjo. ¿Tú sabes lo que es el ajenjo? El ajenjo es una planta con sabor amargo. Ya de ahí sabemos que no es dulce, que no es agradable. Pero no solamente ahí, sino que el ajenjo, que también se le conoce como artemisa, puede llegar a ser
adictivo. Quiero que sepas que el ajenjo para muchos es como una planta medicinal que tomada con ciertas restricciones y ciertas porciones controladas pudiera traer alguna sanidad o algún beneficio, pero realmente es más peligrosa. Es decir, que el peligro de consumir esta planta es mayor que cualquier mínimo beneficio que puedas recibir. Y es igual que el pecado sexual. Cualquier placer que puedas recibir no se compara a las consecuencias fatales, terribles, que trae ese placer. Ese placer cuesta. Ese placer que te da este pecado tiene un costo y ese costo es grandísimo. Es tremendamente grande y es lo que Dios quiere decir aquí. Esta planta, el ajenjo, puede llegar a ser adictiva, que es lo que hace la lujuria. Mucha gente empieza por curiosidad a ver pornografía, a hacer alguna práctica sexual incorrecta, que es pecado desde la primera vez que se hace, pero no imaginan que es adictivo, que una vez que entras por ese camino, es una situación que te lleva a peores pecados y a profundizar en la maldad. Así es esta planta. Esta planta del ajenjo es venenosa. Puede deprimir el sistema nervioso central, causando nerviosismo, estupor, convulsiones y escucha esto. Esta planta del ajenjo puede causar hasta la muerte. Hasta la muerte, igual que es el pecado de lujuria. Dice, agudo como espada de dos filos. Imagínate, un agudo quiere decir filoso. Una espada de dos filos aguda es un arma de muerte. Es un arma peligrosa. Y es lo que es la lujuria. Es lo que es el pecado sexual en todos sus aspectos. Porque a veces pensamos que el pecado sexual es físicamente acostarte con alguien que no es tu esposo. Eso pensamos, pero no. El pecado sexual se puede manifestar de muchas maneras sin necesidad de que sea algo físico. Y en todas sus formas, física o no, es un pecado mortal. Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Cuando entras en relación con este pecado, empiezas a caminar descendiendo. Empiezas un caminar hacia abajo. Y cuando caminas hacia abajo, si alguna vez has caminado por una calle que está sumamente inclinada y empiezas a caminar, ¿qué pasa? Sientes que te vas a caer, no puedes parar. No sé si alguna vez lo has hecho. Algo así, pero peor es este pecado. Vas caminando hacia abajo y no puedes parar. Y dice, sus pasos conducen al Seol. Seol se escribe S-E-O-L. Y cuando tú ves la palabra Seol en la Biblia, tienes que imaginarte o entender qué es el Seol. El Seol es un lugar. Es un lugar que tiene estas características. Es un lugar de muerte, es un lugar de tinieblas y es un lugar de tormento. O sea, horrible. Es un lugar tremendo, diseñado y destinado para los malvados, para aquellos que no quisieron nada con el Señor Jesucristo. Y lo peor es que este lugar no tiene salida. Es un lugar sin retorno, es un lugar que ni todas las obras buenas que pudiste haber hecho pueden sacarte de ese lugar. Aunque llores, aunque gritas, aunque realmente te arrepientas, una vez que alguien pisa ese lugar, no hay salida. Y este pecado te lleva a ese lugar, por lo cual es de los pecados más horribles y con las consecuencias más trágicas en las que puede caer un ser humano. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Sus caminos, aunque piensas que te están dando placer, no eres feliz. Son inestables, son escabrosos, son horribles. No vives la vida bien realmente, pero ni siquiera te das cuenta que no eres feliz, ni siquiera te das cuenta que estás en atadura, ni siquiera percibes la mala vida que estás llevando y que ni siquiera la estás disfrutando, porque ese pecado son tinieblas que te envuelven, como esa planta ajenjo que causa estupor, así te tiene ese pecado.
totalmente cegada, totalmente engañada fuera de sí. Por eso Dios nos sigue hablando y en el versículo 7 nos dice, ahora pues, hijos, oídme. Y fíjate qué consejo, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Es tan peligrosa esta mujer que representa el pecado sexual, el pecado de lujuria, que te está diciendo a Dios, no nada más te está diciendo no entres y comas con ella, te está diciendo ni te acerques a la puerta de su casa. Es como cuando te pone en peligro porque una reja o una cerca está electrificada tan fuerte que a veces no tienes que tocarla para recibir el shock de lo fuerte que es. Así te está diciendo Dios, ni te acerques. Y no está diciendo solamente a ciertas edades, no está hablándote si es que tú batallas con esta debilidad, no. Es tan peligrosa que es igual de peligrosa para todo ser humano, hombres o mujeres y de todas las edades, que Dios te dice ni te acerques. Versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Es un pecado que tarde o temprano sale a la luz y das a los extraños tu honor. Pierdes la honra, pierdes el respeto. Y tus años al cruel. Cruel es alguien que no tiene piedad, que te destruye sin misericordia, que no le importan las consecuencias, tu dolor, absolutamente nada. Y es el problema cuando te das cuenta, empezaste con un pecado, pero eso te llevó a otro pecado, te llevó a apartarte de Dios, te llevó a enfriarte, te llevó a vaciarte y eso te llevó a necesitar otras cosas y cuando te das cuenta, has vivido así en un día, no una semana, no un mes, sino años de tu vida siendo explotada por alguien cruel, por este pecado horrible y por el enemigo de Dios también. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Algo que también trae como consecuencia en ocasiones este pecado es que mucha gente por ocultar, porque es un pecado que generalmente se hace en lo secreto, en lo oculto, y hay gente que empieza a chantajear. ¿No quieres que yo le diga a tu esposa o a tu esposo? Entonces págame o hazme esto. Y ahí está, ¿cuánta gente está dando dinero? Hace un par de semanas salieron las noticias que en México se sentenció a un joven por primera vez por este delito. El delito se llama violación de intimidad y fue en Coahuila. Este joven tú lo ves en la foto y en la vida te imaginas que estaba metido en estas cosas. Es un joven universitario, estudiante de creo que 20, 22 años y lo que hacía era vender fotos de mujeres íntimas. Y sabemos hoy en día el peligro de las redes sociales, del internet, cuántas cosas se filtran por esos medios y cuántas personas han filtrado fotos íntimas y para que no se revelen esas fotos les empiezan a pedir dinero. Y empieza pues una situación tremenda y hay gente que hasta se ha suicidado. Entonces es una cosa muy difícil. O personas que tienen hijos fuera del matrimonio y tienen que mantener a sus hijos y creo que es correcto que se hagan responsables de esos hijos, pero a veces hay personas, antes a lo mejor no solamente mujeres, pero ahora mujeres y hombres, ¿verdad?, que usan muchas situaciones para meter demandas y para sacar el dinero a las personas, ¿no? Hay mujeres que no solamente le piden al papá de los hijos la manutención, sino aprovechan para explotarlos y sacarles el dinero. Vemos que este pecado trae consecuencias de muchos tipos, de consecuencias muy difíciles. Dice en el 11, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y gimas al final, es un gemir de lamento, es un gemir de dolor. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando tú andas en pecado, no eres feliz, estás bajo estrés porque tu conciencia te acusa.
y también estás en una situación